Desarrollo embrionario del oído. El oído es la unidad estructural y funcional encargada del equilibrio y la audición. Tradicionalmente lo dividimos en tres grandes áreas acá presentadas: oído externo, oído medio, oído interno. De manera didáctica, para esta presentación, los aspectos relacionados con el oído interno serán representados de color lila, los del oído externo de color fucsia y los del oído medio de color verde. Importantísimo es señalar que en su desarrollo intervienen las tres hojas embrionarias. Ectodermo interviene en la formación del oído interno y externo. Mesodermo participa en la formación de las tres partes del oído. Endodermo participa en la formación del oído medio. Partiremos con el oído interno. Este se divide en laberinto óseo y laberinto membranoso, y también tenemos los espacios perilinfáticos. Laberinto membranoso. La placoda auditiva es la primera manifestación del desarrollo del órgano auditivo. Se forma en la tercera semana de vida, alrededor del día 18, cuando en ambos lados del embrión, en la región rombocefálica, comienza a formarse un engrosamiento en el ectodermo. Por acción de los factores inductores, la proliferación celular de la placoda es más intensa en su cara interna que en su cara externa. Igualmente es mayor en el centro que en la periferia, lo que hace que la placoda comience a invaginarse enseguida. Al invaginarse va tomando forma de una depresión ectodérmica o fosita auditiva o fosita óptica. La fosita se va encerrando y da lugar a la vesícula auditiva o otocito, constituida por una mini cavidad que poco a poco se queda aislada del ectoblasto superficial por su invaginación activa y se va sumergiendo en el mesénquima, que llega a rodearla totalmente. Esto ocurre a los 25 días en su embrión de unos 5 a 6 milímetros. En este esquema podemos ver la progresión de la placoda, fosita y vesícula óptica. Cóclea. Hacia el día 36, en la porción ventral o inferior de la llamada cámara utriculosacular de la vesícula óptica, comienza a formarse una evaginación en forma de divertículo falciforme o tubular que se va alargando progresivamente a la vez que se introduce en el mesénquima circundante en sentido medial. Primero es rectilínea y se le denomina conducto coclear. Hacia el día 49, el conducto comienza a enrollarse sobre sí mismo, tomando forma de espiral a causa de la desigualdad de crecimiento de las caras externa e interna. Al 70 días de gestación, la cóclea ha efectuado 2 vueltas y media de espiral. Su morfogénesis definitiva está determinada. Laberinto óseo. Corresponde al modelo óseo que contiene el laberinto membranoso. Se forma a partir una condensación progresiva de mesenquima que rodea a la vesícula óptica. Esto en el día 36. Se diferencian en dos capas: superficial de precartílago, precursora de la cápsula ósea laberíntica profunda, que da lugar a los espacios perilinfáticos y a su contenido líquido. Espacios perilinfáticos. Comprende el espacio situado entre el laberinto membranoso y el óseo. A partir de la cuarta semana, el tejido mesenquimatoso que rodea el laberinto membranoso comienza a experimentar un proceso de multiplicación celular que la diferencia claramente del resto de tejido mesenquimatoso vecino. Y en la octava semana, este mesenquima comienza a sufrir un fenómeno de involución, transformándose en un retículo con pequeñas lagunas, cuya confluencia dará lugar al espacio periótico o perilinfático definitivo, ocupado por un líquido fluido o periótico. Oído externo. Está constituido por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, en la parte del aparato auditivo que recoge los sonidos y los dirige hacia el sistema timpánico osicular. Pabellón auricular. Se origina del área superior dorsal de la primera hendidura branquial ectoblástica y del revestimiento externo del primer y segundo arco branquial que bordean dicha hendidura. Las diferentes partes del pabellón auricular derivan de 6 mamelones, tubérculos o prominencias, también denominadas colliculi, día 43.
A las 12 semanas estos mamelones se van funcionando tubérculo mandibular ventral mencionado, formando el pabellón auricular. Conducto auditivo externo. En la parte más posterior de dos primeros arcos branquiales y en la primera hendidura branquial se forma una proliferación en profundidad del ectoblasto, denominada de His, que da origen a un cordón celular macizo que se extiende desde el exterior hasta la caja del tímpano. Posteriormente, este cordón celular se canaliza por invaginación de la hendidura mediante la disolución de sus células desde dentro hacia afuera, formándose el conducto auricular externo, el epitelio de la membrana timpánica que derivan por tanto del ectodermo del primer surco branquial. Oído medio. El oído medio deriva de la primera bolsa branquial endoblástica hacia la sexta semana. A nivel de esta bolsa, ectoderma o endodermo están muy próximos, cerca el uno del otro, y la capa mesodérmica que los separa se hace cada vez más delgada hasta que a los 6 meses endodermo y mesodermo llegan a reunirse formando la membrana timpánica. Cavidad timpánica. La cavidad como tal comienza a hacerse patente en embriones de 16 a 18 milímetros. Al realizar esta expansión, el extremo del canal tubo timpánico envuelve los esbozos de los huesecillos introduciéndolos en luz. Primero se forma la cavidad que se le ha denominado cavidad timpánica primaria. Después la cavidad sigue expandiéndose e invade el mesénquima que lo rodea para formar el atrium, 10 semanas, el ático 30 semanas y el aditus 5 meses, formado a partir de la extremidad posterior del ático. La cavidad formada en esta segunda fase se denomina embriológicamente cavidad timpánica secundaria. Finalmente, el antro comienza a formarse al final del sexto mes y la cavidad timpánica completa su formación el séptimo mes, mediante la reabsorción de mesénquima. Tímpano. Es importante señalar que la membrana timpánica se forma por la aproximación de las extremidades dorsal del canal tubo timpánico con el extremo más profundo del conducto auricular externo. El tímpano está formado por 3 capas de tejido de diferente origen. El ectodermo forma la cubierta epidérmica externa que tiene el mismo origen que la piel del conducto auricular externo. El mesodermo forma la capa media fibrosa. El endodermo, el canal tubo timpánico, formará la cubierta epitelial interna. Huesecillos. En el curso del segundo mes, los huesecillos del oído se diferencian a partir del mesénquima cercano a la futura caja del tímpano, a la excepción de la cara vestibular de la platina que forma de la propia cápsula óptica. Estribo. Comienza a diferenciarse hacia el día 33 como una condensación mesenquimatosa en el extremo dorsal del cartílago del segundo arco branquial. El esbozo de condensación se transforma en cartílago hacia el día 43. Este esbozo de huesecillo cartilaginoso conecta con la cápsula óptica en una zona delgada y deprimida, lámina stapedialis, y será la futura platina. Al final del cuarto mes, comienza la osificación del estribo, haciéndolo por su base en la cara timpánica de la platina, extendiéndose por ambas ramas hasta la cabeza, estando totalmente osificado al sexto mes. Alcanza su tamaño definitivo hacia las 20 semanas. Posteriormente tiene un aumento del tamaño limitado por el cese del crecimiento perióstico por la ausencia del centro de osificación secundario, 15 días antes del parto, aproximadamente semana 38 del embarazo. El estribo tiene el aspecto del adulto y es importante quedarse con este dato. Antes de acabar la gestación, el estribo es ya un hueso viejo que si se fractura no consolida jamás. Martillo y yunque. Se originan del primer arco branquial por condensaciones del mesénquima situadas por encima del canal tubo timpánico, extremo dorsal del cartílago mandibular de Meckel, y se osifican antes que el estribo crece en posparto.
Acá vemos una imagen que representa los 3 huesecillos una vez terminado su desarrollo. Como dato es importante considerar 2 alcances. Primero, por el hecho de su ensanchamiento progresivo, las paredes de la caja del tímpano se adhieren a los huesecillos y los amoldan. Esto hace entonces prominencia en el interior de la caja del tímpano. Y también es importante considerar que hasta el nacimiento la caja es una cavidad virtual, entonces las cavidades del oído medio se llenan de aire a través de la trompa y forman justamente con los huesecillos el conjunto transmisor de las vibraciones hacia el oído interno. Mastoides. El esbozo óseo que da lugar a la mastoide es de origen mesencefálico y resulta por la unión de 2 porciones del temporal, escama y peñasco. Las celdas aparecen sucesivamente en el transcurso de la vida uterina por rarefacción ósea e invasión epitelial de mesénquima. En el aditus, que es la prolongación posterior del ático del oído medio, ocurre a los 5 meses. En el antro mastoideo, que se forma a partir del aditus, se produce a los 6 meses. En la prolongación temporocigomática del antro a los 7 meses. En lo que el embrión es un esbozo de prolongación perilaberíntica, ocurre a los 8 meses. Estas cavidades están tapizadas de una mucosa que se continúa con la de la caja del tímpano, pero permanecen virtuales hasta su neumatización, fenómeno que se produce después del nacimiento, como mencionamos recientemente. La mastoide definitiva no está constituida antes de los 5 años de vida. Y bien, así hemos revisado de manera detallada los aspectos fundamentales del desarrollo embrionario del oído humano.